Existe un hábito invisible y silencioso que me ha costado más que cualquier error que haya cometido. No fue dinero ni tiempo, fue algo mucho más valioso, la paz que fui perdiendo poco a poco, día tras día. Ese hábito tiene un nombre: ansiedad. Nada en mi vida me ha quitado tanto, nada me hizo desperdiciar tantos buenos momentos, alejar a personas que amaba, reaccionar por tonterías o pasar noches enteras sin poder descansar. Séneca decía: quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y yo lo entendí en carne propia. Sufrí por cosas que nunca ocurrieron, imaginé tragedias que solo existían en mi mente, dejé que el miedo al mañana me robara la tranquilidad del presente. Por eso, en este video, quiero mostrarte cómo los estoicos enfrentaban a ese enemigo invisible y cómo tú también puedes recuperar el control de tu mente. Vas a conocer enseñanzas simples, profundas y transformadoras. Y si las aplicas, descubrirás que es posible vivir con más ligereza, con más enfoque y con mucha más paz. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con quien vive atrapado en sus propios pensamientos. Porque vivir en paz es al final una decisión. Para los estoicos, la ansiedad es el reflejo de una mente que ha olvidado su propio poder. No es el mundo el que causa la inquietud, sino la forma en que reaccionamos ante él. Marco Aurelio escribía que la vida depende de la opinión, y eso define perfectamente al hombre ansioso. Interpreta cada posibilidad como una amenaza, cada silencio como un rechazo, cada futuro como un peligro. El ciclo de la ansiedad nace cuando la razón se inclina ante el miedo. El estoico, en cambio, aprende a observar los pensamientos como nubes. Pasan, pero no lo definen. La ansiedad es el intento inútil de controlar lo que nunca estuvo bajo nuestro dominio. Séneca decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento provocado por la ansiedad surge precisamente de esa resistencia. El ser humano busca certezas en un lugar donde solo existe incertidumbre. Quiere seguridad en un mundo que por naturaleza es inestable. El estoico comprende que el futuro no le pertenece, solo el presente. Todo aquello que está fuera de su elección directa debe ser aceptado, no combatido. Y aceptar no significa rendirse, sino liberarse. El ciclo silencioso de la ansiedad es el hábito de luchar contra lo inevitable. Superarlo exige aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La verdadera tranquilidad comienza cuando abandonas la necesidad de prever, porque el mañana no es más que una idea, y ninguna idea tiene poder sobre quien vive plenamente el ahora. 1. La primera regla estoica del ciclo silencioso de la ansiedad: la anticipación constante. La anticipación es el primer golpe que la ansiedad lanza contra la mente humana. El ansioso vive en guerra con el tiempo. Intenta alcanzar el futuro, impedir lo imprevisible, asegurar lo que aún no ha nacido. Para los estoicos, ese es el error que destruye la serenidad. Marco Aurelio decía: no dejes que el futuro te perturbe, porque si algún día tienes que enfrentarlo, encontrarás la misma razón que hoy te guía. Lo que quería decir es claro: el mañana no es un enemigo, es solo un reflejo de tu estado interior. Si el espíritu está en desorden, el futuro parecerá una amenaza. Si está en armonía, el futuro será solo una continuación. El hombre ansioso, sin embargo, trata de evitar el dolor antes de que exista. Ensaya tragedias mentales, inventa catástrofes, se prepara para pérdidas que tal vez nunca lleguen. Vive agotado por batallas que solo suceden en su cabeza. Y lo más cruel es que cree estar siendo prudente. La ansiedad se disfraza de responsabilidad y por eso pasa desapercibida.
El estoico, en cambio, comprende que el miedo al futuro nace de la ilusión del control. Nada que aún no ha ocurrido está bajo nuestro poder, y sufrir por ello es desperdiciar el único tiempo real, el presente. La mente estoica aprende a descansar en la realidad, no en las suposiciones. Observa el miedo sin rendirse a él, recordando que cada momento trae su propia fuerza y que la razón basta para soportar lo que venga. El ansioso sufre por todos los días que aún no llegaron. El sabio vive plenamente este día porque sabe que el mañana no es más que una sucesión de ahoras. 2. La segunda regla estoica, la repetición mental. Cuando el pensamiento se convierte en prisión, el ansioso no descansa porque su mente nunca se detiene. Aunque el cuerpo esté quieto, el pensamiento corre sin parar, repitiendo errores, recreando conversaciones, inventando escenarios. Es un eco que no termina. Marco Aurelio decía que la mente humana debe ser como una roca, inmóvil ante las olas. Pero el ansioso es como un barco a la deriva. Cualquier soplo de idea lo desvía. Los estoicos llamaban a este estado perturbación del alma y lo consideraban la fuente principal del sufrimiento. Porque el hombre no es herido por las cosas, sino por la forma en que las percibe. Y la mente ansiosa percibe todo como amenaza. Cada mirada se convierte en crítica, cada silencio en rechazo, cada duda en certeza de fracaso. Esa repetición mental es una forma de tortura que el pensamiento se impone a sí mismo. El sabio, en cambio, observa los pensamientos sin confundirse con ellos. Sabe que la mente es una herramienta, no un tirano. Por eso practica lo que los estoicos llamaban hegemonikon, el poder interior de elegir qué pensamiento merece atención. El ansioso reacciona ante todos. El sabio responde solo a los que sirven a la virtud. Cuando la mente comienza a repetir, el estoico respira, se ancla en el cuerpo y se dice, esto también pasará, porque todo lo que surge en la mente es transitorio, y lo transitorio no tiene poder sobre lo eterno que habita en nosotros. 3. La tercera regla estoica, la comparación y el juicio del alma. La comparación es un veneno sutil, parece inofensiva, pero corroe el alma en silencio. Séneca escribió que ningún hombre es infeliz por lo que tiene, sino por lo que cree que le falta. La ansiedad crece en ese espacio entre lo que es y lo que debería ser. El ansioso no se mide por lo que vive, sino por lo que imagina que los demás viven. Convierte cada logro ajeno en un espejo que refleja su inseguridad. Y cuanto más mira hacia afuera, más se pierde de sí mismo. El estoico comprende que el valor de la vida no está en la aprobación, sino en la virtud. No busca reconocimiento, busca coherencia. No pregunta ¿qué soy para el mundo?, sino ¿soy fiel a lo que creo ser? El ansioso se compara y se encoge, el sabio se observa y crece. La mente que juzga al otro solo intenta escapar de mirarse por dentro, pero es en la mirada interna donde habita la verdadera transformación. Los estoicos creían que la tranquilidad no es una emoción, sino un estado de acuerdo entre la razón y la naturaleza. Cuando vives de acuerdo con lo que es justo, bueno y necesario, la comparación pierde sentido, porque el tiempo de cada uno es distinto y el destino de cada uno es intransferible. El ansioso corre, el sabio camina, y quien camina con propósito llega más lejos, aunque en silencio. 4. La cuarta regla estoica, el cuerpo olvidado, cuando la mente se despega de la existencia. Los estoicos consideraban el cuerpo una parte sagrada de la razón. No se puede tener una mente serena dentro de un cuerpo descuidado. La ansiedad es el signo de que esa conexión se rompió. El hombre moderno vive en sus pensamientos, pero se olvida de respirar. Despierta acelerado, duerme tenso, come sin saborear, camina sin ver el camino,
y luego se pregunta por qué su mente está agotada. El cuerpo es el primer lugar donde aparece el desequilibrio, pero también el primer lugar donde puede ser sanado. Séneca aconsejaba caminar, respirar, mirar el cielo, porque un cuerpo en armonía devuelve la calma al espíritu. La mente ansiosa habita el mañana, el cuerpo habita el ahora. Cuando te anclas en el cuerpo, el tiempo se desacelera. La respiración se convierte en refugio, el contacto de los pies con la tierra en una oración silenciosa. El estoico no desprecia el cuerpo, lo usa como puente hacia la serenidad. Cada respiración consciente es un acto filosófico, porque estar presente es el mayor ejercicio de sabiduría. 5. La quinta regla estoica: el miedo a la pausa. El arte de encontrar silencio. La pausa es el espejo que el ansioso más teme, porque es en ella donde aparecen los ruidos internos. Por eso se mantiene ocupado, buscando siempre algo que hacer, alguien a quien escuchar, algún ruido que llene el vacío. Pero los estoicos enseñaban que el vacío es el lugar donde habita la verdad. El silencio no es ausencia, es revelación. Marco Aurelio escribió: el hombre busca refugio en el campo, en el mar, en las montañas, pero en ningún lugar encuentra un refugio mejor que en su propia alma. El ansioso huye de ese refugio porque teme lo que encontrará, pero precisamente ahí comienza la paz. La pausa no es lo opuesto a la acción, es el espacio que le da sentido. Es el intervalo entre dos pensamientos, entre dos respiraciones, donde el espíritu se restaura. El estoico aprende a quedarse en silencio sin prisa, a sentarse consigo mismo sin miedo. Comprende que nada es más poderoso que un corazón en reposo. Cuando la mente aprende a soportar el silencio, se reconcilia con la existencia, y la ansiedad, que antes parecía un enemigo invencible, se revela como una sombra proyectada por el exceso de movimiento. Los estoicos creían que la paz no es un regalo concedido, sino una conquista interior, silenciosa y diaria. Ningún ser humano nace sereno. Se vuelve sereno a medida que aprende a observar su propio espíritu sin huir de él. La ansiedad, en ese sentido, es la prueba más clara de cuánto ha olvidado el hombre su poder sobre sí mismo. Pasamos la vida tratando de dominar el mundo, pero ni siquiera dominamos nuestros pensamientos. Buscamos controlar el tiempo, a los demás, el destino, y cuanto más lo intentamos, más prisioneros nos volvemos. La filosofía estoica enseña el camino opuesto. El dominio no está fuera, está dentro. El verdadero poder no consiste en cambiar los acontecimientos, sino en mantenerse entero frente a ellos. La serenidad, por lo tanto, no es ausencia de problemas, es presencia de equilibrio. Es el estado de quien aprendió a aceptar lo incontrolable y a cuidar lo que realmente depende de él: su juicio, su actitud, su respuesta. Séneca decía que nada hay más desdichado que el hombre que nunca ha aprendido a estar contento consigo mismo. Y eso es precisamente lo que la ansiedad destruye: la capacidad de estar en paz en la propia compañía. El ansioso vive rodeado de ruido porque teme el sonido del silencio. Se llena de tareas, conversaciones y distracciones, pero cuando todo calla, el vacío lo alcanza. El estoico hace lo contrario, camina hacia ese silencio. Aprende a quedarse consigo mismo hasta que el silencio se vuelve refugio, no amenaza. Porque el alma solo sana cuando es escuchada. Y escuchar requiere detenerse, dejar de correr, dejar de reaccionar, dejar de intentar comprenderlo todo. La serenidad surge cuando dejas de buscar respuestas y comienzas a vivir las preguntas con paciencia. El estoico no teme al tiempo, confía en él. Sabe que todo lo verdadero madura despacio y que la prisa es el idioma de la mente inquieta, no del alma sabia.
El hombre moderno llama ansiedad a lo que los antiguos llamaban desorden del alma. Y el alma se desordena cuando se aparta de su naturaleza. Los estoicos enseñaban que vivir de acuerdo con la naturaleza no significa vivir en los bosques, sino vivir en coherencia con la razón y la sencillez. La naturaleza no apura al río, no teme a la tormenta, no discute con el viento, todo sigue su curso. El ansioso, en cambio, trata de empujar el río, detener el viento, prever la lluvia, y por eso sufre. La sabiduría consiste en recordar que el curso de la vida es más amplio que la voluntad humana. Hay fuerzas que no se doblan, caminos que no se revelan y destinos que solo se comprenden cuando el tiempo ha pasado. El estoico no lucha contra eso, se armoniza con el flujo. Confía en que cada acontecimiento, bueno o malo, sirve para su crecimiento. Y cuando confía, la ansiedad pierde su sentido. La serenidad para el estoico es fruto de la práctica constante de la presencia. Estar presente es el mayor de los ejercicios, es notar la respiración y agradecerla, es mirar el instante y reconocer su plenitud. El ansioso siempre siente que algo falta, el sabio sabe que nada falta en el ahora, el ansioso busca fuera lo que el sabio construye dentro. Y es dentro donde la vida realmente ocurre, en el espacio silencioso, entre un pensamiento y otro, entre un miedo y otro, entre una expectativa y una aceptación. El silencio es el suelo donde el alma crece, y quien aprende a aquietarse empieza a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes era amenaza se convierte en enseñanza. Lo que antes era miedo se transforma en fuerza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la tranquilidad perfecta consiste en mantenerse firme, dejar que el mundo siga su curso y permanecer en paz con lo que sea que ocurra. Esa frase resume lo que los estoicos llamaban ataraxia, la calma imperturbable. No es indiferencia, es lucidez. Es el estado de quien actúa con virtud, pero no se deja abrumar por el resultado. El sabio hace lo mejor que puede, entrega lo que depende de él y acepta el resto con serenidad. Entiende que el universo no conspira contra nadie, simplemente sigue su orden, y la mente que confía en ese orden encuentra descanso. El ciclo silencioso de la ansiedad se rompe cuando el ser humano aprende a diferenciar lo que está bajo su dominio de lo que no lo está. Esa es la esencia de la libertad, porque nada oprime más que intentar cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, y nada libera tanto como aceptar con dignidad aquello que no se puede modificar. La ansiedad es el grito del alma que intenta controlar lo incontrolable. La serenidad es el suspiro del alma que por fin aprendió a confiar. El estoico no es un hombre frío, sino un hombre despierto. Siente todo, pero no es arrastrado por nada. Comprende que la mente humana es como el mar. El viento sopla, las olas se levantan, pero las profundidades permanecen tranquilas. La verdadera paz está en esas profundidades, en el punto al que ninguna tormenta llega. Allí habita el espíritu invencible del ser humano, el mismo que Marco Aurelio llamaba su ciudadela interior. Cuando aprendes a vivir desde ese centro, el mundo puede cambiar a tu alrededor, pero nada logra perturbarte. Al final, vencer la ansiedad no es cuestión de fuerza, sino de sabiduría. Es dejar de luchar contra el flujo de la vida y aprender a moverse con él. Es comprender que la mente siempre encontrará motivos para preocuparse, pero el corazón puede elegir descansar. Es descubrir que la paz no es un destino, sino un camino, y que cada paso consciente ya es, en sí mismo, un acto de serenidad. Cuando dominas el presente, el futuro deja de ser una amenaza. Y cuando entiendes que nada externo tiene poder sobre lo que sucede dentro de ti, el ciclo silencioso de la ansiedad se disuelve. La serenidad, decían los estoicos,
es el más grande de todos los triunfos humanos. Y quizá este sea el punto final, o el punto de renacimiento, de todo lo dicho hasta ahora. Porque comprender el ciclo silencioso de la ansiedad no significa solo entender cómo funciona, sino recordar que no tienes por qué seguir atrapado en él. Es elegir cada día ser más grande que el miedo que la mente inventa. La ansiedad, cuando se observa con conciencia, deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Muestra dónde aún hay resistencia, donde el ego quiere tener el control, donde el corazón todavía no aprendió a confiar. Y es en ese reconocimiento humilde donde nace el verdadero poder. No el poder de cambiar el mundo, sino el de cambiar la forma en que lo miras. El estoico sabía que la mente humana es como el cielo. Las nubes pasan, las tormentas llegan y se van, pero el cielo permanece. Así también es el alma, invulnerable por naturaleza, aunque muchas veces olvidada de sí misma. La ansiedad es el olvido de esa fuerza interior. La serenidad es su recuerdo. Séneca decía que la vida es suficientemente larga si se sabe usar bien, y el tiempo que gastamos preocupándonos es tiempo robado a la presencia. ¿Cuántos días has vivido con el corazón ausente, con la mente perdida en 1000 escenarios? ¿Cuántas veces dejaste escapar momentos preciosos por miedo a lo que podría pasar? Ahí habita el desperdicio silencioso de la vida, porque nada vale más que el instante presente. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Solo el ahora es real. Los estoicos llamaban a este estado de conciencia ataraxia, una calma que no depende de las circunstancias, una paz que no puede ser arrebatada. Es una paz que no nace cuando todo se resuelve, sino cuando aprendes a estar completo, incluso en medio del caos. Y tal vez ese sea el verdadero propósito de comprender la ansiedad, reencontrar el camino de regreso a ti mismo. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él, de reconocer que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. El miedo avisa que hay apego, el apego revela que hay expectativa, y la expectativa señala que falta fe. El estoico comprende este ciclo y lo transforma en práctica. Acepta lo que no puede cambiar, actúa sobre lo que sí puede y confía en lo que escapa a su fuerza. No busca control, busca armonía, no busca certezas, busca serenidad. Y es precisamente por eso que es libre. La ansiedad se alimenta de la prisa, de la necesidad de respuestas, de la resistencia a lo que es. La serenidad florece en la pausa, en la entrega y en la aceptación. El estoico entiende que no se puede vivir en paz si la mente está en guerra con la realidad. Por eso se disciplina a estar presente, a observar sin juzgar, a actuar sin perderse en la acción. Y esa disciplina se convierte en libertad, porque cuando aprendes a no reaccionar a todo lo que sientes, el mundo pierde poder sobre ti. Cuando aprendes a confiar, el miedo pierde fuerza. Y cuando aprendes simplemente a estar, la vida vuelve a respirar a través de ti. La serenidad no es algo que se alcanza de una vez, es una construcción diaria, es una elección repetida, sobre todo en los días en que todo parece derrumbarse. Es un entrenamiento del alma. Cada pensamiento que dejas ir, cada miedo que observas sin huir, cada silencio que aceptas sin prisa, todo forma parte de tu fortaleza interior. Marco Aurelio escribía cada mañana para recordarse: el alma se vuelve invencible cuando deja de quejarse. Y ese es el mensaje que los estoicos nos dejan. Deja de quejarte de la vida y empieza a comprenderla. Deja de luchar contra el tiempo y aprende a habitarlo. Deja de buscar la paz afuera y descubre que siempre ha estado dentro. Y si estas palabras resonaron contigo, si encendieron aunque sea un instante de calma, si te recordaron que hay sabiduría en el silencio y fuerza en la serenidad, no te vayas sin dejar tu like.
Ese pequeño gesto ayuda al canal a crecer y a llegar a más personas que como tú buscan un poco de paz en medio del ruido. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada semana encontrarás reflexiones que te acercan a ti mismo, que te recuerdan la sabiduría antigua que vive en todos nosotros, que te invitan a desacelerar, respirar y mirar la vida con ojos más tranquilos. Escribe en los comentarios qué parte te tocó más, cuál de las reglas estoicas habló directamente a tu corazón. Compártelo con alguien que esté atrapado en el ciclo de la ansiedad, alguien que necesite escuchar que la mente puede ser domada y que el corazón puede, de verdad, descansar. Que estas palabras sirvan como un recordatorio de que el poder no está en controlar el futuro, sino en estar completamente presente. Que al terminar este video sientas la mente más liviana, el cuerpo más relajado y el espíritu más sereno. Porque la serenidad no es un destino lejano, es el camino que comienza ahora, en este mismo instante, en el simple acto de respirar y elegir vivir con presencia. Y si por un momento sientes esa paz, aunque sea breve, ya habrás dado el primer paso. Lo demás llegará naturalmente con el tiempo, con el silencio y con la conciencia de que nada verdadero puede perderse. Respira, vive y recuerda, el universo siempre está en el lugar correcto. Y tú también,